Paso a una persona, David Vidal. Él ha estado dentro del CNI, nos va a contar el papel de los servicios secretos en algunos de los momentos más importantes de la historia de España. Va a entrar también Ramón Tamames, vamos a hablar de ello. Pero yo quiero que mientras ellos se van sentando, veamos unas imágenes que son tremendas. También se lo voy a preguntar a David Vidal. Él ha escrito un libro que se llama Diario de un espía. Yo le voy a preguntar a ver si esto es habitual, porque lo que vamos a ver es cómo están de organizados los grupos violentos en España, grupos que están montando todo el santo día, que salen a la calle y arrasan, grupos que directamente tienen adiestramiento. Atención a este vídeo, fíjense cómo les enseñan prácticas para combatir, para atacar a la policía. Atención. Que a mí nunca me han detenido. A mí si en esta manera me detienen, será con un caos. Pero antes de ese caos yo ya había dado algunos caos. No, pero es muy bueno ir juntos, ¿eh? Claro, sí. No, pero quiero decir, si llega lo peor y hay un acorralamiento y ahora lo damos en la paliza y después te ponen la tablilla, tú a mí no me vas a dar la paliza, yo te la voy a dar a ti, ¿no? O sea, yo no tengo que decir. El problema es que no estamos iguales, tío. Ellos llevan... ¿sabes? Pero es igual, yo le meto una Shiro Maigeri, una Shiro, ¿no? ¿Sabes lo que es una Shiro? ¿Es patada? Sí, la patada de giro. Hostia. Y yo, con escudo y todo, ese tío se va al suelo conmigo. Y después lo puedo patear, con que tenga el casco. O sea, yo tumbo. Lo que pasa es que si estás solo te puedes... Comienzan las clases. Ok, de acuerdo. Bueno, yo me llamo Yuri, soy campeón de España de peso y disco. ¿Ves? Si está fuerte, en tensión, no se rompe, ni con una porra. Pero si está así, quiebra y estáis, pero bueno, para quedar pocos, ¿de acuerdo? O sea, la posición de combate siempre esta. Pues este vídeo que han visto se supone que hace referencia a la formación que reciben determinados grupos violentos en España. David Vidal, bienvenido. Tú estabas dentro del CNI o sigues estando y se incorpora también con nosotros Ramón Tamames. Bienvenido, Ramón. David, te lo pregunto directamente. ¿Los servicios secretos tienen controlados a estos grupos? Porque cuando vemos este tipo de imágenes, cuando les vemos que no son un grupo de personas que salen a la calle con 4 palos, sino que están organizados, que tienen formación, que se les está adiestrando incluso en determinadas tácticas militares. Esta gente es peligrosa. Sí, lo que pasa es que este es un tema más policial que de un servicio de inteligencia. No obstante, si de vez en cuando se hace algún informe sobre las actividades de estos grupos, cuando hay un interés estratégico por ellos. Pero normalmente son, digamos, un interés más policial que otra cosa. De todas formas, este vídeo, y bueno, es una muestra muy pequeña de lo que ocurre. Realmente, tanto en el enfrentamiento, digamos, cuerpo a cuerpo, muchas veces en las manifestaciones, dónde situarse, dónde esconder armas, qué tácticas hay que utilizar. Es decir, todo esto lo preparan de antemano, es algo perfectamente conocido. Es decir, que tienen una formación y tienen una preparación propia de guerrilla urbana. No estamos hablando de un grupo de gamberros. Sí, efectivamente. O sea, en muchos casos existe una preparación. Afortunadamente no son grupos muy numerosos. Los que son muy extremistas suelen ser grupos reducidos, pero evidentemente esto existe. Tú has escrito, David, este libro, Diario de un espía, y en él hablas de determinadas cosas que han ocurrido. Yo te quería hacer una pregunta acerca del papel que han tenido los servicios secretos. Hace poquito, que ha fallecido Adolfo Suárez, ha salido el tema famoso de la historia del 23F, se ha hablado mucho, se han lanzado muchas teorías. Pilar Urbano lanzó la famosa teoría esta, dijo una frase de Adolfo Suárez pensó durante mucho tiempo, durante toda su vida me parece que decía que el rey estaba detrás del 23F. Luego ya aclaró, y de hecho en el libro no viene, que ella en ningún momento cree que el rey estuviera detrás, pero bueno, han salido todo tipo de teorías. Yo quiero que veamos un fragmento de las declaraciones de Pilar Urbano y te pregunto por el papel que han tenido los servicios secretos en España en citas históricas. Atención. Una operación en la que un militar, un general, va a presidir un gobierno cuyos ministros y vicepresidentes son la crema política, democrática, o sea, no los falangistas, no los fascistas, no los tardofranquistas. ¿Qué papel han tenido los servicios secretos en citas como esta? Bueno, yo de aquella era un poquito joven, la verdad es que no puedo dar un testimonio directo ni mucho menos, pero un poco por lo que me han comentado, desde luego el servicio de inteligencia español en aquellos tiempos no tenía absolutamente nada que ver con lo que ocurre actualmente, es decir, desde la creación del CNI existe un marco legal que antes no existía, entonces estaba, por así decirlo, un poco todo a barbecho, ¿no? Sin duda alguna han tenido una influencia grande y tenía que estar bastante al corriente de lo que ocurría en aquel momento. ¿Qué pasa? Que, como digo, era algo que no existía un marco legal y por lo tanto cada uno, pues según los intereses que podía tener, pues actuaba de una manera o de otra. Ramón, que tú sí que te tocó vivirlo en primerísima persona. Vamos a ver, yo creo que los servicios secretos muchas veces interfieren
de manera inadecuada. En principio tendrían que ser servicios de inteligencia, que es el nombre que se le dio por primera vez en Inglaterra, para saber qué está pasando en temas muy relacionados con la seguridad del Estado y de los ciudadanos. Pero en España, concretamente, cuando era el CSIC, no el Centro Nacional de Inteligencia, que es como se llama ahora, el CSIC, en relación con el 23F, fueron casi los organizadores del 23F, porque al fin y al cabo el jefe de operaciones especiales, el señor Cortina, es el padre de la criatura que se llama Operación de Gaulle. Es decir, pensando el año 58 en Francia, en un momento difícil, que hace falta una personalidad muy fuerte para sustituir a un gobierno elegido democráticamente, pues se piensa en de Gaulle. En España se piensa que también el año 81, que la situación está muy difícil, hay un gobierno democráticamente elegido, pero se establece la idea de retirarlo de la circulación y poner a otro que no ha sido elegido ni cosa parecida y que al final tendrá un nombre que será Armada, será otro. O sea que yo creo que los servicios secretos, en vez de servicios secretos, han sido instigadores prácticamente un golpe de Estado. Se llame como se llame. Otra cosa es que eso se supiera de forma más o menos directa y adecuada. Por ejemplo, yo creo que Suárez no estaba perfectamente al corriente de toda esta operación hasta que en un momento dado se dio perfectamente cuenta de lo que se estaba preparando. Y ya era muy tarde porque prácticamente había dimitido de la presidencia del gobierno. Tú comentabas, David, que dices que ahora ya con el nuevo marco legal, con el marco del CNI, que ya no tienen ese tipo de comportamiento, etcétera. Pero en estos momentos, ¿se hacen espionajes? Utilizo la palabra que tú le llamas en el libro Diario de un espía. ¿Se hacen espionajes a políticos? ¿Se hacen espionajes a periodistas? ¿Se hacen espionajes a jueces? Fuera de España. ¿Fuera de España exclusivamente? Claro, porque dentro de España hace falta una autorización judicial. Otra cosa es que, bueno, el CNI tiene su propio juez que normalmente la concede. Se supone que existe pues una causa justificada, ¿no? Entonces, una cosa es que pidas el pinchazo de una persona que pueda tener un interés porque es un terrorista, etcétera, etcétera. No tiene mucho sentido que pidan a un periodista, salvo que sea un periodista que tenga una actividad secundaria, por así decirlo. Ahora bien, todos los servicios de inteligencia fuera del país, estamos hablando, por ejemplo, de países vecinos y demás, pues no solamente pueden, sino que deben, evidentemente, espiar a los... Lo que pasa... Jaime. Hombre, a mí lo de respetar el marco legal me parece estupendo, como bien comprenderá, pero no hace tanto tiempo que en este país los propios servicios secretos, esos que dice que tienen prohibido, salvo mandato judicial, investigar, espiar, seguir el rastro de todos, habían seguido hasta el rastro de hasta el primero de los españoles. Y esto, el rey. Es decir, aquí hace prácticamente 16 años todo el mismo estaba bajo el ojo escrutador de los servicios secretos, incluido su majestad el rey. ¿Han cambiado tanto las cosas? Sí, han cambiado mucho las cosas, precisamente porque es que el problema que existía antes es que no se sabía, no había un límite, o sea, estaba un poco difuso, ¿no?, la situación. ¿A quién puedo seguir, a quién no puedo seguir, a quién le puedo pinchar el teléfono? Entonces, pues antes, digamos, pues sí, o sea, yo no sé si lo hacían o no, evidentemente, hombre, pero claro, sí, evidentemente, antes era factible, por lo que me han contado, que uno sacase un maletín y escuchara las conversaciones de cualquiera, porque en principio estaba todo un poco en el aire, por así decirlo, y a partir de que se crea el CNI, pues eso ya no es así. David, pero tú has comentado que el CNI tiene su juez. Su juez, sí. Es decir, que con poquito que se lo argumenten pueden conseguir un espionaje. Sí, vamos a ver. El director del CNI ha dicho que más o menos se pinchan unos 1000 teléfonos anuales, ¿no? No hay cifras de cuántas autorizaciones se piden y cuántas se deniegan. Lo que sí hay cifras, por ejemplo, en Estados Unidos, que ahí es todo mucho más transparente en este sentido, de que más o menos unas 45.000 solicitudes se han denegado 17, ¿no? Entonces, más o menos se entiende que vamos a ver, el papel del juez no es dificultar, digamos, al servicio de inteligencia, sino un poco poner un orden, es decir, que no sea una solicitud que sea absolutamente absurda. Dejadme que veamos, bueno, Ramón, te voy a dar la palabra y luego vamos a ver un caso curiosísimo, porque siguiendo el CNI una pista, resulta que llega a un señor, ellos están investigando una cuestión de trata de inmigrantes, y resulta que acaban llegando a un señor que trabaja en comisiones obreras. Nos va a contar el caso ahora. Pero Ramón, dime. Lo que quería decir es, a propósito de lo que acabamos de oír, efectivamente, hace unos 15 años
hubo una especie de escaneo general de todas las comunicaciones electromagnéticas, telefónicas, etcétera, y el resultado fue que apareció incluso el rey, eso está claro, y aquello fue un escándalo, porque no tenían ninguna razón para investigar a la mayoría de la gente y no había orden judicial para ello. Y sobre todo yo creo que hay que recordar también la Operación Galaxia, que fue el precedente del 23F, que nunca se relaciona y al fin y al cabo son los mismos protagonistas casi, pues no hubo posibilidad de reunir prueba suficiente por el CSIC para empapelar a los culpables. Y la muestra es que Tejero, que estuvo inculpado en esa operación de Galaxia, pues quedó libre para la siguiente actividad, por decirlo de la forma más adecuada. Yo creo que hoy el CNI es otra cosa y tiene un jefe que merece mis respetos. Pero también hay que pensar, ¿para qué sirve un CNI hoy? Pues un CNI sirve para operaciones incluso de inteligencia económica. ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a dar la licencia, o por así decirlo, cómo se va a resolver la licitación del Meca Medina, del ferrocarril, o del Canal de Panamá, o del Metro de Lima? Y todo eso son ya cuestiones de inteligencia económica también, que tienen mucha importancia, porque si se sabe cómo están actuando unos y otros, se tiene posibilidad mejor de vencer. Y luego, naturalmente, está toda la cuestión de los islamistas, de los problemas de los islamistas, que son muchos, de la yihad, de la Al-Qaeda. Bueno, luego vamos a hablar, porque la tesis de David es que hay algún juez por ahí que lo infla un poquito. Pero bueno, vamos a ver algunas de las declaraciones que ha hecho Fernández Toso. Habla mucho de inmigrantes, habla mucho de tal, y luego resulta que en el seno de su sindicato hay algunas cosas un tanto curiosas. Supuestamente ellos no lo sabían, pero ahí estaba un señor que ahora se lo va a contar David. Atención. La inmigración es imprescindible para sostener la actividad económica en Europa. La inmigración es clave para lograr una relación activos-pasivos que permita el sostenimiento de los sistemas de protección social. Sin inmigración no hay posibilidad de sostener los sistemas públicos de pensiones, por ejemplo. Bueno, pues ustedes siguieron un caso y se encontraron con una persona en la estructura de estos señores. Ellos no lo sabían, pero ahí la tenían. ¿Qué tipo de control? Bueno, sí, ¿qué ocurrió? Bueno, esto realmente no tiene una relación directa con los servicios de inteligencia, sino más bien con los policiales, porque yo he trabajado también para el Ministerio del Interior. En este caso lo que ocurrió fue que, bueno, que había, digamos, el máximo exponente de ayuda al inmigrante que existía en Galicia, que era un señor que se llamaba El Omari, que era miembro de comisiones obreras, pero no, más que miembro, era prácticamente el que manejaba todo lo que es el asesoramiento, etcétera, etcétera, no solo de inmigrantes, sino también de empresas. Es decir, curiosamente, se había convertido en una especie de mediador con empresas, es decir, que las empresas acudían a comisiones obreras a buscar, pues eso, trabajadores, ¿no? Era una cosa así un poco... Un intermediario, por decirlo de alguna manera. Sí, era una cosa un poco curiosa, porque es una intermediación empresarial que no se entendía muy bien. Bueno, lo que ocurrió fue que este señor tenía un negocio en la sombra, un negocio paralelo, que consistía, presuntamente, en traer inmigrantes cobrándoles, o sea, de forma ilegal. Una mafia, vamos. Sí, una mafia, es decir, mediante unos empresarios que le daban unas ofertas de trabajo que eran ficticias, o por lo menos no se adecuaban a la realidad, sino se aprovechaba un poco de los huecos que había en el sistema y les cobraba pues 6.000, 7.000, 8.000 euros. Sí, y entonces, por lo menos en la causa hay 14, realmente hubo muchos más, pero no están ahí porque no quisieron denunciar. Este señor está condenado a día de hoy a 4 años de cárcel, ha recorrido ante el Supremo y bueno, vamos a ver lo que ocurre. Y digamos, la responsabilidad civil subsidiaria de esta gente que ha pagado, pues han condenado comisiones obreras. Bueno, pues a la vuelta, nos vamos a ir un momentín a publicidad. A la vuelta le voy a preguntar cómo puede ser que los controles no salten en un sindicato teniendo una persona que está haciendo ese tipo de cuestiones. Nos vamos un momentín a publicidad y volvemos enseguida.
Bueno, pues David, te estaba preguntando, nos habías comentado el caso este en el cual resulta que una persona a la que se le está siguiendo la pista porque directamente tiene una mafia montada de introducción de inmigrantes cobrándole 6.000, 7.000, 8.000 euros, resulta que era una de las personas que en Galicia hacía intermediación entre empresas por parte del sindicato Comisiones Obreras, sí, y que acaba siendo condenado este hombre. Sí, acaba la cosa, la verdad es que iba más lejos porque este señor pues tenía digamos, unas influencias muy elevadas. En su agenda personal, que se le intervino, aparecían, por ejemplo, números de teléfonos de ministros de Marruecos. Había también bastantes personalidades de aquí de España. Pero bueno, en principio se supone que eso no tenía nada que ver. Digo, se supone porque en el juicio no se entraron en esos detalles. ¿Qué personalidades se pueden contar de aquí de España? No, pues hombre, habían hecho un documental, una serie, ¿no? Con este señor, con su hija de protagonista, hablando de la integración. O sea, que este era un señor que tenía muchísima influencia. Sí, tenía muchísima influencia. Lo que pasa es que, vamos a ver, lo que no quedó claro en ningún momento era la facilidad con la que obtenía los visados. Porque algunos inmigrantes decían que ni siquiera esperaban cola, o sea, que llegaban allí, preguntaban por un señor y decía vuelven mañana y ya tenía el visado. O sea, David, ¿y cómo puede ser que una persona que tiene montado semejante tinglado, que tiene montada semejante mafia, que opera al máximo nivel, el sindicato Comisiones Obreras no fuese consciente de que estaba operando desde su estructura? Porque es confederal. Eso se le preguntó en el juicio, qué tipo de controles internos tenían, y la persona pues se quedó sorprendida, miró y tardó bastante en responder. No tenían, en pocas palabras. O sea, básicamente... ¿No tenían controles? ¿Tenían o no querían tener? Pues bueno, parece ser que allí no quedó claro. Es más, no solamente es que, incluso parecía que había dos facciones dentro de comisiones. Había unos que justificaban digamos que la inmigración de cualquier tipo, ¿no? Es decir, todo vale, en pocas palabras, con tal de que vengan todo vale, y mientras que había otros que eran bastante más serios, que decían que eso no podía ser. Lo que parece ser que la cabeza no se enteraba de lo que hacían los demás, algo así. Creo que a partir de este incidente han desmantelado el sistema que había. Hombre, me imagino, porque si ya son capaces de mantenerlo después de pillarles con esto, pero bueno, Ramón. A mí me parece que las manifestaciones del señor Fernández Tojo, con todos los respetos personales, me parecen inadecuadas. Eso de decir que necesitamos la inmigración, la necesitamos si realmente es precisa. Pero yo quiero recordar que tenemos un problema de política de población del que nunca hablan los sindicatos. Tenemos la natalidad por los suelos. La tasa media de fecundidad está en 1,3 hijos y eso es un problema para España en el futuro, como lo ha sido para China, que ha empezado a cambiar su política de hijo único, que prácticamente es la misma que tenemos nosotros. Ramón, pero ni te cuento lo problemático que es que en los sindicatos haya gente condenada por trata de inmigrantes. Tampoco hablan de productividad. Y les importa muy poco. Y entre el 2000 y el 2007 bajamos la productividad enormemente y ahora estamos recuperando la del 2000, después de todo el adelgazamiento de nóminas. Y quiero decir otra cosa. Pero vamos al tema este del control que mantienen y de las operaciones que está teniendo que vigilar directamente el servicio de inteligencia, que es muy fuerte el tema. Porque no tienen en cuenta todo lo que hay que tener para defender los intereses generales y de los trabajadores españoles. Ese es el problema, porque no tienen en cuenta las premisas. Y en segundo lugar, yo quería decir que, por ejemplo, Asaja contrata a trabajadores agrícolas en Bulgaria, en Rumanía, en donde sea, y tiene su perfecta organización y no llevan comisiones. Y en cambio aquí puede haber comisiones, puede haber mafias, puede haber todo eso. Y además querría decir que eso es una práctica muy antigua, se llama marchandaje y se hace desde los años 30 en España y muchas veces por agentes sindicales. Y efectivamente esa es una práctica que hay que vigilar. Hay que vigilar porque se crean, por ejemplo, las empresas de trabajo temporal son generalmente vituperadas por los sindicatos y están haciendo eso con unas reglas y transparencia. Germán, que comentabas tú el tema, porque estábamos hablando de los grupos violentos y estábamos hablando antes en la publicidad. ¿Se está vigilando a determinados grupos radicales con la estructura que tienen, con la capacidad que tienen y con la fuerza que tienen? ¿Se les está vigilando por parte de los servicios secretos? Sobre todo los contactos y también eso, lo de los contactos exteriores. Es decir, sabemos que una serie de gente muy determinada ha cobrado dinero y recibe dinero regularmente de gobiernos de fuera. Y son gente que tiene unas actividades muy concretas y que tiene actividades que se reflejan también en lo que es la violencia, en la violencia minoritaria en este país, en este momento minoritaria, pero desde luego muy activa y muy presente socialmente, mucho más presente que en cualquier otro país europeo.
Bueno, aquí hay que matizar, porque, vamos a ver, no es lo mismo que existe una financiación de cara a una corrupción, por ejemplo. Eso no, porque todo lo que sea política, en principio, no es una de las funciones de un servicio de inteligencia. Si hablamos de financiación, por ejemplo, pues que hay un grupo radical y que resulta que quieren hacer una mezquita y llega un dinero de fuera, pues en ese caso sí interesa saber esa financiación. Véase, le voy a decir un caso muy concreto. En este momento hay una campaña muy intensa respecto a la Mezquita de Córdoba. A la Catedral de Córdoba. Sí. A la Catedral Mezquita de Córdoba, donde están pidiendo una serie de grupos de ultraizquierda y una serie de grupos de islamistas que son conocidos y de la Junta Islámica también, están movilizando para pedir que se pase al patrimonio del Estado, es decir, que se le quite en todo caso a la Iglesia Católica la catedral. Ahí sabemos que ha habido una movilización porque hay una campaña donde vienen una serie de medios extranjeros y todos vienen con las mismas preguntas, con los mismos datos, que se ve que está coordinado. Y después hay una financiación aquí dentro de este país para hacer esta movilización y esta campaña. Por ejemplo, véase. Perdón. Hombre, yo no tengo datos concretos de ese caso. Lo que está claro es que sí se hacen informes estratégicos, porque hay que pensar que los servicios de inteligencia dan, pues eso, información totalmente estratégica, no operativa. No van a detener a nadie ni van a hacer ningún tipo de operación. No, pero el flujo de dinero, digamos, sí, que un dinero venga de Qatar, otro dinero venga de Marruecos, o venga de Arabia Saudí. Si existen indicios o sospechas de que puede haber, no islamismo, sino ciertos elementos radicales que puedan ser peligrosos, evidentemente sí, pues claro que se hace. De hecho, yo, por ejemplo, porque yo me dedicaba más que nada a África. Aquí en España hice pocas cosas. En África mis informadores, por ejemplo, a veces me pedían cosas tan variopintas, por ejemplo en Marruecos, como saber si se perseguía más o menos a los cristianos. Es decir, que ese tipo de movimientos políticos por la soberanía de Ceuta y Melilla. Efectivamente. Claro, ese tipo de informes sí se hacen, evidentemente. Ahora, que eso tenga luego un resultado práctico, vamos a ver. El objeto de esa información es dar una visión estratégica o una visión futurista que se le entrega al presidente del gobierno. Y luego el presidente del gobierno es el que lo sabe, ¿no? Por así decirlo. Excepto si es algo ya directamente de una organización terrorista, que entonces se comparte esa información. Si usted ha estado en África, por ejemplo, hoy voy a dar una noticia porque acaba de saberse. Hay 60 muertos por un ataque del grupo de Boko Haram en Nigeria, que son islamistas nigerianos que normalmente atacan a todo lo que sean cristianos en el norte de Nigeria. En ese caso, por ejemplo, usted que trabajó en África, ¿sabe de conexiones quién financia Boko Haram? Sí, vamos a ver. De hecho, yo estuve en Nigeria varias veces y de hecho, utilicé Nigeria como es un país bastante evolucionado para lo que es el África subsahariana. Utilizaba muchos de mis informadores, precisamente eran nigerianos o de ahí partían a otros países del entorno. ¿Qué pasa? Que aquí hay que pensar que el caso de Boko Haram es un terrorismo local, aunque de vez en cuando hayan hecho 2 o 3 atentados que se extiende un poco de sus fronteras. El objetivo que existe hoy en día del terrorismo es mezclar, ¿no? o apoyarse un grupo en condominio unos con otros, ¿no? Es decir, que en este caso Boko Haram tiene su territorio en su zona, pero ayuda o apoya a lo mejor a otros grupos que están en Mali o que están en la zona. Y otros tienen una proyección más internacional. ¿Pero tenemos una amenaza en España de esos grupos? Hombre, vamos a ver, existe una amenaza, pero no es una amenaza tan grave. O sea, de Boko Haram en concreto es improbable. No, digo, una amenaza de grupos en estos momentos islamistas. Sí, existe una amenaza, pero no es tal porque tienen otros objetivos más importantes. Digamos que España no está en el top 10 de la lista, ¿no? Está bastante más para abajo. Pues muchísimas gracias, David. Vamos a ir